Viste que hay frases que se repiten tanto que como que ya nadie se cuestiona si son verdad o si suman o si no. Como, bueno, la plata no es todo, o el dinero no compra la felicidad, o lo importante es hacer lo que te gusta. Y sí que suenan lindas, pero mientras tanto, el alquiler no se paga solo. Y el estrés por llegar a fin de mes, como que te come ahí el alma, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de este tipo de frases o creencias. Esto es el efecto cash flow. Yo soy Mauro Viporazzi y cada semana te traigo lo mejor de la filosofía Padre Rico, traducida a nuestro idioma, ¿sí? Al cómo crecimos, quizá a la charla de un domingo de asado con lo justo y algo que entendamos todos. Así que hoy vemos el capítulo número 15 del libro Si quieres ser rico y feliz, no vaya al colegio, que se llama El dinero no compra la felicidad, y el título ya te deja pensando porque si bien yo no soy de repetir para nada ese tipo de frases, sí que me crié como rodeado de esa energía, ¿no? Entonces, de esto de hablar de que hablar de plata es medio feo, o que si te iba bien mejor no cuentes mucho, o que si sos ambicioso, como que medio que te miran así torcido, ¿no? Pero yo desde chico ya tenía esa inquietud de que me llamaba un poco la atención todo el tema del dinero, ¿no? Del mundo de los negocios, las inversiones y el cómo se generaba plata para estar cómodo sin romperse el lomo. Y por supuesto que con los años descifré el dilema y no fue en la escuela, lo aprendí después. Así que cuando me di cuenta de que no era pecado querer más o hablar de eso, me lo puse a estudiar seriamente. Y de hecho, si vos también estás en esa, quédate hasta el final de este episodio porque te va a encantar el ejercicio que tenemos al final y por supuesto, como siempre, lo vamos a debatir entre todos en nuestra comunidad de School. Ahí en esa comunidad nuestra de buscadores de la libertad financiera no se castiga la ambición, no se castiga hablar de plata, sino que justamente se entrenan estos aspectos, ¿no? Bueno, todos conocemos frases como, bueno, el dinero no compra la felicidad, o cosas por el estilo, el dinero no crece de los árboles, ¿verdad? Ya hasta es cliché hablar de eso, pero la verdad, el problema no es en sí si la frase es cierta o no es cierta. El verdadero problema es que esa idea se convirtió en una excusa para no aprender más de plata. Y lo peor es que muchas veces viene de casa mismo. Por ejemplo, en este capítulo Kiyosaki cuenta una historia con su propia madre, y cuenta que cada vez que le hablaba de plata, ella lo sermoneaba con frases como no es bueno que estés tan emocionado con el dinero no compra amor, o cerraba con la clásica de lo digo por tu bien, ¿sí? Y lo curioso es que también todos los hermanos de Robert tenían intereses desde su perspectiva de la madre más aceptables, como el arte, autos, la espiritualidad, pero cuando él decía que su pasión era la plata, era como si estuviese mal, ¿no? Es como que no, no puede ser de esa manera. Y acá está el punto de este episodio. La mayoría no rechaza el dinero por espiritualidad, lo rechaza por miedo, lo rechaza por ignorancia, ¿verdad? Y yo te pregunto a vos, ¿qué preferís? ¿Estudiar un poco este tema, esta materia dinero, y hacer que en tu vida no sea nunca más un problema? ¿O continuar repitiendo frases lindas que son como palmaditas en la espalda, que nos funcionan como un mensaje, el cual cuando lo escuchamos decimos, el dinero no compra la felicidad? Ok, qué alivio. Ya no tengo que estudiar sobre eso porque igual no compra la felicidad, ¿no? Y me quedo en el lugar y sigo teniendo el mismo problema. Entonces, como dice el capítulo, Robert decía, yo hacía lo que me gusta solamente para una persona en su adolescencia, ¿no? A medida que empezó a crecer, empezó a hacer sus cosas, siguió por el mismo camino que él quiso seguir, decía, yo empecé a hacer lo que yo quería, empecé a hacer lo que a mí me gustaba, pero había un problema, que ese problema beneficiaba a una persona, él mismo. Y dice, la vida, cuando es para uno mismo solamente, termina vacía. Entonces, la idea principal de este capítulo del libro es que el dinero no es el problema.
El problema es lo que hacemos con él y lo que dejamos de hacer por no tenerlo. Kiyosaki dice que de chico se obsesionó con la plata, y no por codicia, sino por curiosidad. Él quería entender cómo funcionaba y cómo algunas personas lograban tener una libertad y una abundancia desmedida, mientras que otros vivían totalmente atrapados. Y a mí me pasó algo muy parecido. Yo de chico también me interesaban los negocios, me interesaba cómo se generaba la plata, distinto a lo que yo conocía, porque alrededor mío tenía todos empleados o autoempleados, y los veía romperse el lomo de verdad. Y sí que nunca me faltó nada, pero no estaba esa abundancia de riqueza de lo que uno veía muchas veces muy lejos en la tele y muchas veces muy cerca, en personas cercanas que tenían otras posibilidades. Entonces, yo no puedo decir que en mi casa era tabú hablar de plata, porque no lo era, pero tampoco era prioridad. Y alrededor de mensajes del tipo, bueno, el que tiene plata algo raro hizo, o si le fue tan bien así, seguramente no puede dormir tranquilo, o otro clásico es, yo prefiero tener tiempo pero no plata, ¿no? ¿Vos también escuchaste cosas así en tu casa? ¿Te dejaron con ganas de aprender más o te dejaron con ganas de esconderte cada vez que recibías plata? Entonces, en este capítulo, Robert cuenta que durante muchos años lo que a él durante muchos años hizo que le gustaba, pero y lo hacía y lo practicaba y le iba bien con su primer negocio, cuentan todos los libros la misma anécdota, pero era solo para él. Plata, viajes, autos, mujeres, hasta que un día se preguntó, ¿hay algo más que esto? Y ahí empieza el cambio de Robert. De hecho, de ese mismo cambio de Robert, yo mismo lo pude ver en los eventos donde yo iba totalmente ad honorem a distintos países de Latinoamérica a apoyar en los eventos de Robert para guiar cash flow, para apoyar en la organización, etc. Y a Robert no se veía el Robert que yo había leído en los libros, sino se veía un Robert muchísimo más espiritual, se veía un Robert muchísimo más atento y considerado por el resto, no tan subido al pedestal, digamos, ¿no? Y fíjate que es un proceso de muchísimos años en su vida, y tiene que ver también que cuando entendés que la verdadera riqueza no es solamente tener, sino también poder usar lo que tenés para crear valor para otros. De hecho, él en el libro, en este capítulo, lo llama metamorfosis y dice que hay personas que durante mucho tiempo se enfocan en trabajar el aspecto dinero en su vida, pero lo que pasa es que terminan siendo como orugas. Por eso la metamorfosis. ¿Y por qué? Porque una oruga es fea, arrastrada, peluda, negra, ¿no? Y nunca llegan a convertirse en mariposa. Nunca llegan a convertirse en una mariposa espectacular, llena de colores, volando. ¿Por qué? Porque hacen plata, crecen, pero nunca cambian por dentro. Siguen siendo la misma oruga, pero ahora con una tarjeta black en la mano. Entonces, el error no es querer más plata. El error es pensar que tener plata te va a completar. También un gran error es negarla, ¿no? Como si fuera algo sucio, algo superficial y algo que no se necesita. La verdad que sí, todos conocen la frase de el dinero no compra la felicidad, pero impacta e influye en todo lo que te hace feliz. Entonces, la pregunta real es, si querés tener plata, ¿para qué querés tener plata? ¿Querés para esconderla? ¿Querés para aparentar? ¿O la querés para vivir tranquilos, para ayudar a otro y dejar de preocuparte por llegar a fin de mes? ¿Verdad? Muchas veces, cuando yo corro el foco del dinero de mi vida, porque esa materia está resuelta, porque sirvo a otros en grande y me llega dinero como consecuencia, porque me encargué durante un periodo de tiempo de mi vida de mantenerme adquiriendo activos y esos activos cubren mis gastos por demás y ya es obsceno seguir acumulando plata, no llega un momento que te entra una plata y vos decís, yo vivo con 10-20% de esto, el resto lo reinvierto, el resto lo uso para cosas valiosas, ¿no? En ese momento sí empiezan a poder entrar en tu mente, sí empiezan a tener lugar
cosas como la espiritualidad, cosas como el ayudar, cosas como no quiero decir que no haya que ayudar antes, definitivamente en el juego Cash Flow uno lo ve que desde el minuto uno tiene que hacer caridad y cómo eso te ayuda a avanzar, ¿sí? Pero lo que digo es que muchas personas llegan a mí en el instituto diciendo, Mauro, es que se me están yendo los años de vida y perdí totalmente el tiempo de hobby que yo antes tenía quizá para sentarme y leer un rato o para practicar mi hobby favorito, quizá salir a correr, quizá esto, quizá lo otro. Ya no tengo tiempo porque la palabra maldita es tengo que trabajar. Entonces, Kiyosaki aprendió que el dinero puede ser una herramienta de amor. Primero, hay que aprender a usarla. Y para eso hay que salir de ser oruga y animarse a pensar distinto. Y animarse a desterrar o desprenderse o no comerse las frases que nos dicen de afuera de que el dinero es malo, el dinero es esto, el dinero, que lo único que hace es mantenernos cómodos. Si nosotros aceptamos ese mensaje, por dentro nuestro lo que estamos diciendo es, ok, no tengo necesidad de aprender de dinero porque viste que el dinero es malo, ¿no? O, viste que el dinero no hace la felicidad, ¿no? Entonces, concretamente me acuerdo de un alumno de uno de los programas del instituto que se metió de lleno en el programa y de lleno en las inversiones, pero con una única motivación: hacerse rico rápido. Vos hablabas con él y era 24 horas para hacerse rico rápido. Y sí que tenía un buen laburo y ganaba bien, pero odiaba su trabajo y soñaba con algún día va a llegar esa libertad. El problema es que cada decisión que tomaba la tomaba con ansiedad, con urgencia, con desesperación. Invertía sin estudiar mucho de lo que estaba haciendo y se metía en cosas que no entendía muchas veces. Y cuando algo no le salía como esperaba, empezaba a culpar al mercado, al sistema, o peor, se empezaba a culpar a sí mismo. Y una vez me acuerdo, tuvimos una sesión que me dice, bueno, Mauro, en este punto acabo de perder tanto, yo no sé, quizá esto no es para mí, quizá yo no nací para invertir. Y ahí lo frené y le digo, no, para. Porque en realidad lo que le faltaba a él no era, no era, lo que lo frenaba no era expectativa, era la aceleración que tenía y era no tener un propósito de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Durante un montón de tiempo él había estado en ese modo de aceptar estas frases negativas y vivir durante un montón de años, convirtiéndose en el profesional que llegó a ser, y cuando se dio cuenta de que todas las ideas que había aceptado lo habían llevado a un lugar incorrecto y se propuso jugar el juego de la adquisición de activos y la creación de activos, lo quiso hacer como con resultados de microondas, lo quiso hacer todo de un día para otro. Él creía que hacer eso a las apuradas le iba a generar plata y la plata lo iba a rescatar. Y que una vez que tuviera plata, todo se iba a acomodar. Pero no se trata solo de tener, se trata de construir algo con sentido. Y cuando entendió eso y volvió a su módulo 1, que es donde hacemos todo el diseño de estilo de vida, de repente lo que hacía empezó a tener sentido. De repente, hoy tiene más activos, toma mejores decisiones, tiene menor ansiedad y tiene mucho más propósito en lo que hace. Entonces yo te quiero preguntar a vos, ¿qué harías distinto ya si tendrías ese propósito, tendrías claro por qué estás generando plata y la plata no sería un problema? Bueno, vamos a trabajar eso y vamos a bajar eso a tierra, porque no sirve de nada ponernos a filosofar acerca del dinero si después no hacemos nada con lo que aprendemos, ¿verdad? Así que el desafío de esta semana es simple, pero es simple, pero puede que te cambie la forma de ver tu economía. Quiero que respondas solamente 2 preguntas. Acordate que lo hacemos en nuestra comunidad privada. Tenés el acceso acá abajo en Discord, ¿sí? Entonces, agarra estas 2 preguntas y anotalas y respondelas o entra directamente a la comunidad y la vas a encontrar en un post. La pregunta número 1 es: ¿para qué querés plata? ¿Para qué querés más dinero? ¿Para qué estás acá en la comunidad y querés crear activos y querés libertad financiera? ¿Para qué vas a tomar este proceso en serio? ¿Cuáles son tus razones? Y punto número 2, para no ser una oruga en este proceso, ¿a quién beneficiaría lo que haces? Además de vos, obviamente, ¿no? Anda a la comunidad, tomate 10 minutos sin celular, o bueno, si estás haciéndolo de celular con celular, pero sin ver otras apps, etc. Escribilo, aunque no te guste escribir, y compartilo.
te vas a dar cuenta de que el mero hecho de escribirlo y compartirlo con otros, y por favor tomate el trabajo de leer a otros también, porque va a ser muy inspirador, te garantizo que ahí vas a encontrar muchas razones que cuando las leas vas a decir, yo también, este tipo parece que está hablando de lo que yo quiero lograr. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, una alumna compartió que su primer objetivo era dejar de sentir culpa al gastar y que hoy, gracias a los activos que empezó a construir, ya no depende de su trabajo para pagarle el alquiler y se siente liberada porque eso era antes una preocupación terrible. Eso es libertad. Eso es transformación real. Y muchas veces cuando vos jugaste Cashflow con ella, pues te garantizo que la conoces y has entrado a jugar Cashflow, y la lees a ella, decís, para, esta chica es de carne y hueso como yo. No la voy a nombrar porque no le pedí autorización. Es de carne y hueso como yo. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, esos son los clics que nosotros necesitamos para poder tomar ese proceso en serio. Entonces, ¿qué pequeño paso podés dar esta semana vos para avanzar hacia una relación un poquito más sana con la plata? Como siempre, esa comunidad está siendo un activo cada vez más valioso. El hecho de poder reunirnos ahí con personas que estén en nuestra misma frecuencia es uno de los activos más valiosos en este proceso. Vamos a comentar, vamos a leernos unos y otros en la comunidad y vamos a encontrarnos a practicar lo que tenemos como razón, a practicar cómo lo vamos a llevar a la vida real, me refiero a la partida del viernes, y a practicar cómo sería en mi vida. Acordate que cada vez que escuchas uno de estos episodios del efecto Cashflow o cada vez que jugás una partida, la pregunta es cómo lo voy a aplicar en mi vida real. Así que te mando un gran abrazo, nos hablamos o nos leemos por nuestra comunidad y como siempre te digo, crea activos, vive libre.